pandemia no había tantos trabajos en cuanto a cuestiones de SEO, pero ahorita es un puesto muy solicitado que a lo mejor no es tan especializado, pero bueno, más bien las personas que están ahorita a lo mejor aquí en México no tienen tanta especialización, pero se está dando ese boom, ¿no? Entonces, puede ser un rol tan pequeño como ustedes lo quieran o tan especializados como ustedes puedan llegar a hacerlo. Pero bueno, vamos a ver cómo funciona el SEO. En esta imagen lo podemos resumir de una buena manera, ¿no? Pero lo vamos a ver un poco más a detalle adelante. ¿Qué hacemos primero? Publicamos nuestra página web, ¿no? Ya la tenemos publicada, la tenemos en un dominio. Después hay un paso intermedio que sería te registras en cuanto tienes ya tu dominio público en una sección de Google, en este caso les digo, estamos enfocados a Google, que se llama Google Search Console, donde pues Google ya va a saber que existes, ¿no? Entonces, una vez que Google ya sabe que existes, pues a través de los robots o los crawlers que ellos tienen, que son programas, van hacia tu contenido, lo renderizan o lo rastrean, lo almacenan, y una vez que ya tienen esa información almacenada a través de algoritmos de inteligencia artificial, ellos hacen la evaluación de tu contenido y la evaluación de tu sitio. Y se basan en estos tres pilares que les digo, el contenido, las cuestiones técnicas y las cuestiones de popularidad, ¿no? Entonces, a través de esos algoritmos de inteligencia artificial llegan a cuestiones de ranking, ¿no? Entonces, esos algoritmos no sabemos a ciencia cierta cuántos pueden ser. Hay información de algunos, de qué van, de qué es lo que podrías hacer para mejorar tu posicionamiento, pero en sí no tenemos al 100 conocimiento de cuántos algoritmos son y qué hacen específicamente cada uno. Ese sí es como una pequeña cajita negra por donde pasa tu información y donde al final Google decide qué es lo que pasa. Bueno, una vez que ya procesan tu información, se manda su índice, que sería más o menos como un índice de un libro, donde ellos tienen organizada toda la información, y una vez que tú o el usuario haga una búsqueda, el motor de búsqueda va a ese índice, busca la información que hace match con la información que el usuario está buscando y se despliega. ¿En dónde se va a desplegar? Dependiendo de lo que hayan dicho los algoritmos, se va a mostrar en una posición. Entonces, eso es básicamente cómo funciona a grandes rasgos lo que es el SEO, y pues es un movimiento cíclico, ¿no? Tú actualizas tu página, vuelven los robots y otra vez empieza a hacer este ciclo. Dependiendo de la dinamicidad de tu sitio, es conforme se vayan a ir moviendo eh, este tipo de actividad. Pero bueno, a lo que venimos. Consejos para aparecer en Google. Esto, como les decía, vamos a empezar con cuestiones técnicas. Está la parte que es un poco menos técnica y la parte que es externa. La vamos a ver a grandes rasgos, pero pues al final de cuentas lo que nos interesa también es la especialización técnica, ¿no? Es en este caso, como lo que yo hago, hay pocas personas que pueden llevar este rol, ¿no? O sea, porque el SEO en algunas ocasiones se piensa que es más cuestión tipo de marketing o a lo mejor de una cuestión más del tipo no tecnológico. Pero la verdad es que por el movimiento que se ha dado, el peso de lo que tiene la optimización técnica es muy alto y hay pocas personas que puedan, que a lo mejor son cuestiones de marketing o que no son técnicas, que puedan llegar a entender esto, ¿no? Entonces, por eso el auge de los puestos de SEO técnico, ¿no? Entonces, por eso les digo que esto puede ser tan pequeño como una optimización de un sitio local, a tan grande como una especialización completa de una carrera, ¿no? Entonces, como les comentaba, todo empieza con la indexación, perdón. Eh, es fácil que todo falle, pero para evitarlo, un sitio debería permitir ser rastreado, ser un sitio estable, tener un sitemap XML,
responder con los códigos adecuados de HTTP, usar server-side rendering, tener links al sitio y el objetivo más importante, como les mencionaba al principio, resolver la necesidad del usuario. Entonces, esto lo vamos a ver ahorita un poco más a detalle cada uno, pero en sí son los pasos más generales que tú puedes llevar a cabo para optimizar un sitio. Se habla que son cerca de 300 aspectos o como un checklist que tiene Google a evaluar de todos esos aspectos completos al momento de hacer una indexación, pero pues dentro de estos podríamos cubrir la mayor parte de ellos. Empezamos con los robots y los sitemaps. ¿Cómo funciona el rastreo? Como les comentaba al principio, nosotros necesitamos registrarnos en Google, necesitamos registrar nuestro dominio. Ahí el consejo que les podría dar es que sea un dominio descriptivo, que diga realmente de lo que va, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros en OCC Mundial se llama occmundial.com, cuando nosotros somos una bolsa de trabajo. En el caso, por ejemplo, de CompuTrabajo, pues ahí está implícito en el dominio de qué va ese sitio, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de OCC Mundial, pues se tiene que trabajar mucho en el branding, en que los usuarios conozcan de qué va OCC, ¿no? Entonces, el consejo que les puedo dar es que sea un dominio que diga de qué va lo que tú estás ofreciendo. Como les mencionaba, Google tiene crawlers que van a llegar a tu sitio. ¿Cómo llegan a tu sitio? A través de un sitemap. Los sitemaps son archivos XML, como lo podemos ver aquí. Agarré de ejemplo el de la web, que lo tiene público. Bueno, todos son públicos, pero pueden estar viviendo en la raíz o pueden estar ocultos en una URL específica que ustedes determinen. Y lo único que vemos aquí son las URLs que nosotros tenemos en nuestra página, la frecuencia de que cada cuando cambia. A lo mejor, por ejemplo, aquí vemos uno que es un mes y otro que vemos que es diario. Entonces, ahí nosotros vamos a poner qué queremos que se vea o qué queremos que se podría ver en Google. Ahí únicamente vamos a poner esas páginas y a veces también se puede llegar para usar, para poner qué no quieres ver, pero eso no es tan aconsejable, ¿no? Entonces, ahorita vamos nada más con lo más básico. Ponemos ahí la lista de URLs que queremos indexar. Ahora, tenemos también el archivo de robots. Ese sí vive en la raíz de nuestro dominio. ¿Y este archivo de qué va? Aquí lo que nosotros le decimos a Google o a los motores de búsqueda o a los crawlers que lleguen a nuestro sitio es ¿qué quieres que yo rastree o qué no quieres que yo rastree? Aquí lo que, por ejemplo, en el de la UAC nos dice que todos los rastreadores que puedan llegar a este sitio pueden rastrear prácticamente todo, menos estas carpetas, ¿no? Entonces, aquí tenemos que ser muy cuidadosos con lo que ponemos ahí porque podríamos bloquear el rastreo del sitio completo, entonces es importante poner atención. También es importante mencionar que nada más es como una directiva, a veces lo respetan, a veces no, pero es importante también tenerlo. Respuestas HTTP. Aquí, por ejemplo, tenemos una página 404. Es también de la web. En algunos casos nosotros vemos estas páginas, pero el HTTP, la respuesta del HTTP es un 200. Entonces ahí nosotros estamos mandando una señal mezclada, por así decirlo. Entonces eso confunde a los robots de Google y posiblemente dejen de rastrear tu sitio, ¿no? Entonces, por eso los códigos que nosotros mandamos tienen que corresponder a lo que nosotros estamos mostrando. Por ejemplo, esta página sí muestra un 404 en su respuesta, ¿no? Entonces está bien. Aquí les pongo los tres que son como los más básicos, el 404 cuando no hay una página, el 301 se utiliza cuando a lo mejor tú tienes la página de inicio, pero tú te mueves de dominio. Entonces, a lo mejor redireccionas todo ese tráfico que llegaba al dominio viejo al dominio nuevo, ¿no? Entonces, es importante hacerles saber
en este caso a los rastreadores, que tú ya no vas a encontrar ese contenido ahí, que se movió permanentemente hacia otro contenido. Y la respuesta 500 es importante porque esto te dice, bueno, le dice a los robots de Google, ahorita no está disponible, pero es posible que después, ¿no? O sea, porque es una señal de que algo está fallando, pero no es tan grave a lo mejor. Es posible que se solucione después y que después pueda regresar, ¿no? Entonces, como les decía, esto puede afectar también cuestiones de posicionamiento. Por eso es tan importante cuidar estos aspectos. Otro aspecto a considerar son las URLs. Aquí les pongo tener una y solo una URL para cada página, que nosotros lo conocemos como la URL canónica. Este es tu distintivo de esa página. ¿Por qué es importante? Porque a lo mejor si tenemos una página que tiene diferentes URLs, pero muestra el mismo contenido, se vuelve contenido duplicado. Y el contenido duplicado es penalizado por Google, que es una penalización, es a lo mejor limitarte en cuanto a cuestiones de rastreo, limitarte en cuanto a cuestiones de posicionamiento, y entonces a lo mejor todo el trabajo que tú ya pudiste haber hecho pues se va para atrás, ¿no? Entonces por eso es tan importante cuidar ese tipo de aspectos. Hacer las URLs legibles y amigables con el usuario lo más posible. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. También tener un buen manejo de las terminaciones en la URL, por ejemplo, el HTML, el PHP, etc. Y además las diagonales al final de las mismas. Aquí agarré de ejemplo las URLs de la facultad. Por ejemplo, tenemos que esta es la página o el folder de la facultad, que es informática, y después accedí a los planes de estudio, ¿no? Entonces aquí nada más me dice que soft HTML, if HTML, if HTML, ¿no? Entonces, hablando de una optimización, yo les podría comentar que a lo mejor podrían cambiar por algo del tipo donde tuviéramos a lo mejor el distintivo de qué es lo que estamos viendo. En este caso serían las licenciaturas y de qué van, o sea, ingeniero de software, licenciatura en informática, ingeniería en computación, ¿no? Algo que le diga al usuario y a los robots de Google de qué va ese contenido, ¿no? Para que no se sientan perdidos, y pues para que sea más amigable con lo que tú estés mostrando. Otra cuestión a tratar que es bastante clave al momento de las cuestiones de indexación y de estructurar un sitio es la arquitectura que nosotros le estamos dando. Nosotros aquí, por ejemplo, en este diagrama vemos que hay como muchos niveles que dependen del dominio principal, ¿no? En este caso sería la página de inicio, por así decirlo. Después tenemos tenemos estos, y además estos tienen muchísimas páginas heredadas, ¿no? Y por ejemplo, aquí nosotros tenemos una página vacía y estos pues ya son 2, 4, 5 niveles abajo de la cuestión del dominio. Hasta aquí el rastreador ya no va a llegar. ¿Por qué? Porque también tenemos una cuestión que se llama eh, crowd budget, un presupuesto de crawling, donde Google dice, ¿sabes qué? Yo nada más te puedo rastrear 5 páginas o 10 páginas, dependiendo del volumen de tu sitio, ¿no? Ellos establecen ese límite y por eso nosotros tenemos que saber usarlo y cómo exponer nuestras páginas, ¿no? Entonces, como consejos, les diría segmentar el contenido por categoría, limitar, ligar a todas las páginas del contenido, que no haya páginas solitas, tener links de navegación, ya sea en el header o en el footer, y bloquear las páginas que no quieres indexar. Hay posibilidades de hacer esto. Entonces, ahorita les voy a decir un poquito más de cómo va esto, pero eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y entonces aquí les estoy mostrando un sitio mejor estructurado que como estaba el anterior. Tenemos el sitemap y los robots que viven en el dominio raíz. Tenemos la página principal, tenemos sus categorías y las páginas que están ligadas a las mismas, ¿no? Este sería como un poco más estructurado el sitio, pero ¿por qué también es importante? Porque esta página tiene una cierta puntuación, por así llamarlo, de popularidad.
o autoridad que se transmite a estas páginas, que se hereda. Entonces, si nosotros tenemos a lo mejor aquí 100 páginas, nuestra popularidad o nuestra autoridad se va a diluir entre todas ellas. Entonces, es por eso importante que nosotros tengamos segmentado bien nuestro contenido. ¿Por qué? Porque entonces la división va a ser menor. Y igual es de este nivel a este se va a heredar ese tipo de puntuación. ¿Por qué es importante esa puntuación o autoridad? Porque también cuenta para las cuestiones de ranking. Una página que es más relevante que otra va a tener un mejor ranking o tener una mejor oportunidad de aparecer en los resultados de Google, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros, además, como les decía, de que Google tiene sus límites, tenemos que aprovechar esos trucos que podemos hacer para que mejore nuestro posicionamiento. Otra parte que este es como un asterisco es el server-side rendering. En el caso de que nosotros usemos un contenido más específico como cargado con JavaScript, en este caso, es posible que Google no pueda leer ese contenido. Hay que considerar servir nuestro contenido HTML siempre desde el servidor. ¿Por qué? Porque es más fácil para Google poder rastrear esa información, poder indexar ese contenido, entender de qué va. En sí le haces la vida más sencilla a Google, ¿no? JavaScript es aceptado por Google, pero es posible que no indexe tu contenido por la complejidad que esto representa, ¿no? No es lo mismo tener una información ya cargada cuando tú lo estás viendo, a que una vez que se cargue tengas que hacer más cuestiones y más acciones para poder ver ese contenido, ¿no? Entonces, traten de hacerlo así. Aquí yo les puse un ejemplo de cómo se podría llegar a ver tal vez una página que no tuviera un contenido servido desde el servidor por medio de Google, ¿no? Se vería en blanco y pues eso no es lo que queremos. No queremos que nuestro contenido se vea para que pueda ser indexado. Y importante, y algo que aquí juega un papel muy importante para nosotros como desarrolladores, que es la velocidad del sitio. Esto es un factor clave para el posicionamiento. Entonces, es aquí donde se enfocan más los esfuerzos de optimización técnica, principalmente ahorita en cuestiones móviles. ¿Por qué? Porque el uso de dispositivos móviles es cerca de un 70-30 en cuanto a cuestiones de búsqueda. Entonces, por eso se vuelve tan importante que tu sitio esté optimizado para cuestiones móviles, pero ahorita vamos a ver un poco más a fondo esto. El consejo, audita constantemente tu sitio. Cuando se liberen cambios, considera que se pudo haber afectado, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, yo les muestro la puntuación que tendría la página de la facultad, un rendimiento de 53 de 100. ¿Por qué? Porque hay algunos aspectos que se pueden mejorar, pero en sí, pues es algo que te puede llevar un buen de tiempo, pero que también es de lo que más ventajas o más repercusión puede tener en tu contenido, ¿no? O sea, ahí si tú llegas a optimizar ese contenido de la manera más rápida posible, por así decirlo, puedes ver cambios radicales en cuanto a cuestiones de posicionamiento, ¿no? Entonces, por eso es tan importante. Aquí les puse los 5 aspectos más básicos que se pueden tener al momento de medir una cuestión de velocidad, que sería time to first byte, es cuánto tiempo tarda en entregar el primer byte de tu página. Cuánto tarda en cargar el contenido de la pantalla, sería el segundo. El tercero, cuánto tiempo se lleva tu página para que el usuario pueda interactuar con ella. Este se ve muy comúnmente afectado por cuestiones de JavaScript, porque les digo, a lo mejor tienes a lo mejor tu esqueleto, pero pues para que acabe de funcionar, pues necesita ejecutar diferentes scripts, ¿no? Entonces, por eso es importante priorizar las cuestiones de interacción con el usuario a otras cuestiones que a lo mejor podrían ser más estéticas o complementarias.
A lo mejor cuando tienes imágenes o cuando tienes tus CSS o cuestiones de recursos estáticos, meterlos en un caché, ¿no? O sea, que no se estén cargando cada vez que entras al sitio, sino que a lo mejor los tengas por ahí almacenados para que esto no cree una cuestión indeseable en cuanto a cuestiones de velocidad. Y las imágenes. Siempre las imágenes van a ser un tema. Considera el tamaño de tus imágenes. Si es posible cacharlas, optimizarlas, va a ser lo mejor que tú puedas hacer con ello. Pero bueno, esa fue como la parte técnica. Ahora vemos la parte que no es tan técnica, que a lo mejor pero que es también muy importante, pero que también forma parte de las cuestiones de SEO. ¿Cómo optimizo mi contenido? O sea, ya tengo mi contenido, ya sé de qué voy a hablar, pero ¿qué puedo hacer para que mejore y para que mejore el posicionamiento? Primero y antes que nada, que sea mobile friendly. O sea, que tu sitio se pueda ver perfecto en cuanto a cuestiones móviles. Eso es lo primero y lo más importante que tú puedes hacer. Porque, como les mencionaba anterior, el uso de los dispositivos móviles ha ido creciendo y entonces es por esto que se vuelve tan relevante. Agregar un título descriptivo, agregar una descripción que integre valor en su contenido. Si recuerdan al principio de la presentación, nosotros veíamos los resultados de búsqueda, lo que tú vas a ver o lo que tú ya optimizaste se va a ver en el título y en la descripción, ¿no? Entonces es por eso importante, porque con esto es con lo que tú atraes el clic, ¿no? Entonces es por eso tan importante estos dos elementos. Estructura tu HTML con los tags correctos, o el uso de H1, H2, textos en los links, imágenes con texto alternativo, etc. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Y los datos estructurados. Por ejemplo, tenemos la página de la web. Entonces, yo aquí le hice una pequeña auditoría a la página de inicio, donde vemos que la URL, pues era la que les mostraba hace rato, ¿no? Donde nada más se muestra soft.html. No nos dice específicamente cómo de qué va. El título dice Facultad de Informática y es el mismo en todas las páginas. No hay una descripción, no hay una URL canónica, no hay una etiqueta de robots y todas los tags están en H1, ¿no? Entonces ahí pues tenemos un área de mejora. Yo como consejo de optimización les podría decir que podríamos hacer a lo mejor una mejor estructura de URLs donde tuviéramos un subfolder donde pudiéramos ver a lo mejor cuestiones de licenciaturas, maestrías, posgrados, con una URL más descriptiva, con un título igual descriptivo, donde nos diga de qué va la página, en este caso sería ingeniería de software, plan de estudios y dónde se estudia, ¿no? Que sería la FIP y la web. En este caso, la descripción, yo les proponía algo similar a esto, convocatorias de admisión, plan de estudios en la ingeniería de software y conoce esta carrera, ¿no? ¿Por qué yo incluyo en este caso convocatorias de admisión? Porque cuando regularmente se busca la UAC o cuestiones de ese tipo, son para saber cuándo se abren las convocatorias o a lo mejor cuestiones de materias, ¿no? Entonces, al momento de que tú ya incluyes esas palabras clave de cómo te van a buscar en Google, puedes aumentar tu posibilidad de entrar a esos rankings, ¿no? Entonces, esta es otra parte, ¿no? Donde nosotros incluimos todas las cuestiones que van relacionadas a las posibles búsquedas que nosotros, en las que nosotros podamos aparecer. Aquí les digo convocatorias de admisiones, planes de estudio, cursos, diplomados, no sé, de qué va la carrera de ingeniería en software o cuáles son los puestos que a lo mejor puedo llegar a obtener una vez que egrese de esta ingeniería, ¿no? Entonces, contextualizar tu contenido, ¿no? O sea, que tu contenido tenga un contexto que se mueva en un contexto semántico, donde tú incluyas incluya los temas que pueden estar buscando o que están relacionados hacia donde tú quisieras aparecer en cuanto a cuestiones de Google. Como les decía, contenido de acuerdo al título, descripción y URL. Si yo estoy viendo que a lo mejor aquí dice ingeniería en software
y el plan de estudios también, y al final veo, no sé, licenciatura en informática, eso es una mala señal para Google. ¿Por qué? Porque no hay congruencia. Entonces, algo está mal ahí, posiblemente esa página no ranque. ¿Por qué? Porque no es congruente con lo que se está, con lo que se está buscando. Y textos descriptivos en los links. Por ejemplo, evitar el da clic aquí para más información, ¿no? A lo mejor es plan de estudios de SAUF 07, ¿no? Y entonces ahí tú ya tienes la información que necesitas en el texto, en el link, ¿no? Sin confundir a la persona, ¿no? Entonces, lo más descriptivo que pueda hacer es importante. Y bueno, esos son los factores de contenido y los factores técnicos. Pero también tenemos los factores externos. Ya hablamos de las cuestiones de dominio, ya hablamos de la optimización del contenido, de los links, de que sea mobile friendly, de la velocidad del sitio, pero también entra en juego la cuestión de los factores externos. En este caso, aquí nos ponen social media, blog posts o alguien más que postea de ti, ¿no? Es como una cuestión de votos, de confianza de otros dominios hacia tu dominio. Esto se vuelve un respaldo de la autoridad que tiene tu dominio, ¿no? Era lo que les hablaba al principio. Si tu dominio tiene la autoridad suficiente o el respaldo suficiente de a lo mejor otros dominios, Google entiende que ese dominio o que ese contenido o esa confianza que se lo puede ofrecer a sus usuarios, que a lo mejor nos es una amenaza de spam o a lo mejor una amenaza de fraude, ¿no? Entonces, por eso se vuelve tan relevante. Yo lo pongo hasta cierto punto un poco alejado de las cuestiones de SEO porque no depende tanto de ti. Se pueden hacer estrategias para poder conseguir esos links, pero lo que yo creo es que si tu contenido es lo suficientemente bueno, eh, va a funcionar de manera orgánica. Es decir, las personas van a empezar a hablar de ti, van a empezar a hacer links de sus páginas hacia tus páginas. ¿Por qué? Porque la información es interesante y porque es realmente relevante lo que te estás mostrando, ¿no? Entonces es por eso que es como, es una parte muy importante, pero también es hasta cierto punto diferente de manejar, ¿no? En estos tres aspectos hay especialidades, ¿no? Hay personas que se especializan en cuestiones de este tipo, ¿no? O sea, que se encargan de hacer estrategias para atracción de links hacia ese tipo de contenido, ¿no? Y hay personas como yo que nos encargamos de optimizaciones técnicas y hay personas también que se encargan en cuanto a cuestiones de contenido, ¿no? Entonces, por eso les digo, hay aquí casi cada sección se podría volver en una cuestión de especialización, ¿no? Entonces, eh, hay mucho lugar de donde podemos hacer carrera. Y pues lo más importante o un factor que juega mucho en este rol es que Google siempre cambia. ¿Por qué? Porque pues, si se fijan del ser que les mostraba de hace 10 años, 5 años, al ser que se me está mostrando hoy es muy diferente, ¿no? Entonces, lo que nosotros como especialistas tenemos que estar es pues al día de cuáles son los cambios que se pueden dar, a lo mejor cuáles son las oportunidades que nosotros podemos tener o a lo mejor los cambios que pueden hacer, ¿no? En sus algoritmos. Les hablaba al principio de penalizaciones. Las penalizaciones se pueden dar en un cambio de algoritmo. Por ejemplo, no sé, a lo mejor si tú eres un sitio de educación, por cuestiones de actualización de Google, y tú muestras, no sé, a lo mejor una página de comprar una maestría. Te dice Google, no, a lo mejor esto no está funcionando bien, los sitios de educación no deberían tener un carrito. A lo mejor tienes que cambiar esa transaccionalidad, no o la manera en la que se compra tu contenido. Entonces es por eso que se tiene que estar pendiente uno de esos cambios, ¿no? Y aquí les pongo algunos links de donde podemos tener esa información. Y pues a muy grandes rasgos es lo que yo les traje el día de hoy. Espero que les sirva, que a lo mejor puedan hacer cambios en proyectos que ya tengan o pues si les interesa, este,
también volverse especialistas en esto y pues también les dejo ahí algunos recursos donde pueden investigar un poco más de lo que se habla el día de hoy. Y muchas gracias. Muchas gracias por tu participación. No sé si haya alguna pregunta o duda, inquietud que tengan. No sé si quieran ponerla aquí en el chat o levantar la mano directamente. Rafael tiene una pregunta. Bueno, levantó la mano. Si gustas abrir el micrófono, Rafael. Sí. ¿Influye en algo el incluir esta etiqueta en los elementos de información alternativa para softwares que permiten la lectura de texto a voz, como cuando incluyes descripciones e imágenes para que gente que no puede ver directamente la página se lo lea? Sí, y es muy interesante tu pregunta porque es muy importante el marcado que tú mencionas, pero también es importante que hay otra especialización que es optimización para dispositivos de voz, ¿no? Entonces, mientras más descriptivo sea tu sitio y mientras más etiquetado esté de la manera correcta, estos dispositivos tipo el Alexa o el Google Home van a poder asociar ese contenido a poder exponerlo en ese tipo de dispositivos. Entonces, ese también es una rama de la especialización, ¿no? Pero también se vuelve importante. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Sí, estaba esperando a ver si alguien más tenía. De hecho, son dos preguntas. La primera es, había escuchado que el SEO depende mucho, por ejemplo, digamos, a nivel muy interno del HTML, si estás usando etiquetas de HTML5, si está, por ejemplo, un div dentro de otro, no usar tantos divs, poner una site, o sea, todas esas cosas muy específicas importan o no es tan estricto. Ok. Importan en el momento en que tu contenido a lo mejor es es menos, por así decirlo, que tu código. También debe haber una relación entre código y texto. Que tu código no sea más grande que tu texto, ¿no? Entonces, por eso también es importante hacer ese tipo de optimizaciones, ¿no? O sea, a lo mejor no tener divs y divs y divs anidados que a lo mejor dificulten el rastreo de esa información, ¿no? Entonces, estructurarlo de la manera más limpia posible y que tu contenido sea suficiente para no ser más pequeño que el código que te pueda llevar. Se habla a lo mejor de un texto a lo mejor de 1000 palabras por lo menos para que una página arranque. Esto es hasta cierto punto un mito, pero lo que sí les puedo decir es que el contenido tiene que ser relevante y tiene que estar bien estructurado. Y otra duda es, por ejemplo, en una parte comentó sobre lo de que Google te dice, no, pues en vez de esto deberías usar esto, o en vez de esto, esto, ¿no? O sea, ¿eso no haría que hubiera menos variedad de sitios porque pues te estás limitando a lo que Google quiere? Eh, Como te digo, son guías, ¿no? O sea, pero no es tanto como que te lo digan específicamente de esto, no es así, sino ahí tal vez no fue la manera correcta, sino son guías de a lo mejor esto funciona mejor aquí y esto funciona mejor acá. No, por ejemplo, te pongo un caso que tuvimos. Teníamos una página de educación donde las páginas de las licenciaturas eran contenido de otras páginas, o sea, a lo mejor, no sé, de las de ustedes, de la UAC, de la UVM, entonces era contenido duplicado, pero que no era nuestro. Entonces, eso es una mala práctica. Eso es lo que te dice Google, no debes hacer esto, ¿no? Entonces, debe ser contenido único, debe ser contenido original, entonces, no hagas esto, ¿no? Entonces, son más como guías del cómo deberían ser las cosas y a lo mejor cuáles de plano sí están muy mal, como el hecho de extraer información que no es original tuya y ponerla en tu sitio. Ok, muchas gracias. ¿Okay? No sé si exista otra duda o inquietud.
Ok. Pues a nombre de la Facultad de Informática, agradecemos tu participación, Marta, en la Semana Académica Cultural 2022. Muchísimas gracias por tu participación en esta conferencia. Muchas gracias. Que tengan buen día. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.